Entonces, nosotros veníamos trabajando anteriormente, ¿cierto? Las formas, ¿cierto? En las cuales el universo se había creado. Entonces, nosotros sabemos que el universo, o la teoría más aceptada dentro del universo, ¿cierto? Es la teoría del Big Bang. Sin embargo, pues digamos que hay muchas teorías que entran ahí relacionadas con el Big Bang. Sabemos que el universo está en expansión, pero lo importante de esto, amigos, es saber eh, que como el universo, miren acá, en este punto de origen, empezó a expandirse, miren hacia donde está el movimiento, y la materia se empezó a formar, principalmente los átomos. Estos átomos, cuando se empezaron a agrupar, empezaron a formar la materia, ¿listo? Espérenme un momento que hay un chico que no escucha. Listo. Entonces empieza a formar. Entonces miren, cuando hay este fenómeno de la inflación, toda la materia se empieza a expandir después de la explosión. Recuerden que esto es una teoría. Y hay algo que dice radiación, ¿cierto? Entonces ahí empieza a expandirse. Miren en la parte de abajo dice primeras estrellas de 400.000 años. Y mire todo lo que le lleva al universo expandirse, ¿cierto? 13.700 millones de años, ¿sí? Está teniendo esa expansión. En ese proceso, digamos, no fue que de una explotó, ¿cierto? Y se empezó a expandir y ya se formaron los planetas, sino que tomó un buen tiempo para que se formaran planetas, galaxias, etcétera, ¿sí? Y se sabe, miren acá en la parte final, que esto sigue expandiéndose, es decir, la energía que aparece inicialmente empezó a desplegarse, ¿cierto? Entonces, eh, cuando empieza a expandirse, digamos que se cree que todavía hay una fuerza que está haciendo que aparezcan más cosas en el universo. Me preguntan acá, profe, ¿existen los multiversos? Es otra teoría. Hay teoría dice que hay universos múltiples, ¿cierto? Sin embargo, eso no está comprobado, ¿sí? No podemos decir, o digamos que comprobar totalmente si esto está comprobado al 100%, ¿sí? O sea, no, es muy difícil además. Entonces, digamos que por ahora, si bien se están adelantando estudios para conocer esto, ahora se está estudiando solo lo de el universo, ¿listo? Entonces, lo importante es comprender, digamos que por este movimiento, eh, se empiezan a formar los planetas. Ahora, digamos por qué hago este énfasis en eso. Porque recuerden que nosotros la clase pasada estamos hablando de el campo electromagnético, etcétera, que le da ciertas características al planeta, ¿cierto? A nuestro planeta Tierra. Y eso es gracias a los átomos que han formado gran parte del planeta. ¿Listo? Me pregunta acá Juan Diego que si hay otro planeta que pueda tener condiciones para vivir. Se han encontrado varios planetas que aparentemente tienen unas condiciones muy parecidas. ¿Cuál es el problema? Que cuando mandan un satélite y ese satélite toma fotografías y estas fotografías llegan a la Tierra, lo que se está viendo no es el planeta como es actualmente, sino lo que se está viendo es el planeta en su pasado. Es el pasado del planeta, como era antes. Me explico. La luz
¿cierto? Es la que nos da esta información eh, de todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo a las estrellas, estamos viendo planetas, estamos viendo algo, estamos viendo es la luz que nos está llegando hasta ahora de cómo era ese cuerpo. Por ejemplo, la luz del sol demora del sol a la Tierra 8 minutos. Es exageradamente rápido, es lo más rápido que se conoce la luz. O sea, 8 minutos del sol a la Tierra, ¿cierto? Es un tiempo muy rápido. Pero, por ejemplo, si nosotros miráramos en este momento al sol, obviamente no lo hagan porque les puede afectar los ojitos. Si nosotros miramos en este momento al sol, no estamos viendo el sol en este momento como es, ¿sí? Sino como fue hace 8 minutos, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el problema de los planetas. Hay planetas que tienen condiciones, que tienen agua, que tienen, algunos tienen algunas cosas que parecen como si tuvieran plantas, pero no se ha comprobado porque no se sabe si hay vida, o que tienen unas condiciones similares, pero no podemos saber si ese es el planeta actualmente, ¿sí? Me preguntan acá, profe, ¿y si nosotros viviéramos en Marte, nosotros destruimos ese planeta, pero esos humanos mandaron a Adán a Eva en una cápsula, pero esa cápsula destruyó a los dinosaurios y Adán y Eva evolucionaron? Bueno, eso es unas suposiciones, ¿no? Parece eh, una teoría que tú mismo has efectuado. Sin embargo, pues digamos que en este caso, pues yo lo explico desde la biología. Ustedes saben que es de la biología, o digamos principalmente nosotros vamos a hablarlo desde la evolución, ¿cierto? Eh, me escriben acá, profe, ¿pueden existir los aliens? Puede haber, o hay probabilidad muy pequeña de que haya vida en otros lugares del universo, ¿sí? Eh, pero digamos que los aliens como tal, como nos los muestran en los programas, en los documentales de aliens, etcétera, no se ha demostrado esa existencia, entonces no. Profe, ¿es posible que algo fuera más rápido que la luz? Hasta el momento, como tal, como partícula, no he conocido algo más rápido que la luz. ¿Listo? Profe, ¿el planeta Tierra no se formó por una nube de gas? Ya cuando se empiezan a formar estos planetas, no. Se supone, y explicaba la clase anterior, que el planeta Tierra se formó por el choque de dos planetas, ¿sí? Eran dos planetas que estaban formados, se chocaron entre ellos y a partir de esto, ¿cierto? Formó la Luna y la Tierra, como se conoce, ¿listo? La energía oscura es esta energía que en teoría está en los agujeros negros, ¿cierto? Eh, y es digamos, un componente necesario de la materia. Es decir, con esta materia hay una porción igual de materia oscura que le va a dar forma a estos átomos. ¿Listo? Profe, ¿sabías que existe otro planeta Tierra? ¿Cómo así? No entiendo. O sea, otro planeta Tierra no existe, pero sí hay más o menos unos 10 planetas que se han descubierto que tienen condiciones muy parecidas al planeta Tierra. ¿Sí? Vea lo que nos dice tan interesante Samuel Murillo. Mi papá me dijo que cuando una estrella lejana emite luz, demora años luz en llegar a la Tierra. Claro, lo que yo venía diciendo ahorita, tu papá tiene toda la razón. Cuando nosotros estamos viendo a las estrellas, lo que estamos viendo, ¿cierto? Es el pasado de esa estrella. Cuando emite luz, esa luz viaja y viaja, viaja por todo el espacio. Y cuando nosotros logramos verla, lo que estamos viendo es esa luz que salió hace millones de años, que hasta ahora nos está llegando, ¿sí? Por ejemplo, hay algo muy interesante. Si nosotros lográramos viajar muchos, ya nos quedan 10 minutos, chicos. Si se corta el video, nos volvemos a conectar. Entonces, hay algo muy interesante y es que nosotros, si nosotros viajáramos muchos millones de años, ¿cierto? Y superáramos la velocidad, podríamos ver el pasado de la Tierra.
¿sí? Pero como no podemos viajar más rápido que la luz, eh, pues digamos que es difícil saber de eso. ¿Listo? La luz lo que realmente nos está comunicando es información. ¿Listo? Plutón ya no se considera un planeta. Es un planeta enano. Es un planeta enano, ¿sí? Ya no es considerado como tal un planeta por las características que tiene, sino más bien es un planeta enano. ¿Listo? Entonces, en el sistema solar tenemos 8 planetas y un planeta enano. ¿Listo? A ver, ¿qué más hay? Ah, sí, listo. Acá Pardo nos está escribiendo acerca de la teoría que les acabo de explicar de los dos planetas que chocaron y forman la Tierra. Y a la Luna, ¿no? Muy bien por ahí. Ahora, es importante tener en cuenta esto. Ah, bueno, dice, me preguntan acá, alguien que se llama Hola, Hola, eh, profe, ¿es cierto que cuando cayó con Y el meteorito que extinguió los dinosaurios millones de años, un meteorito volverá a caer en el mismo lugar? Postdata, la era Y. No, no puede caer el mismo en el mismo lugar, porque digamos que este ya hace parte de la Tierra, se estrelló a la Tierra. Ahora, el meteorito como tal no fue el que extinguió, o sea, no fue que cayera el meteorito y de una los destruyó, ¿sí? Eh, Sino más bien cuando cae el meteorito se supone que cayó en el Golfo de México, ¿cierto? Por eso tiene un huequito ahí, como una curva. Se supone que cuando cayó ahí lo que generó fue que existiera una altísima contaminación en la Tierra. Es decir, cuando cae el meteorito le da un montón de tierra, polvo, gases, etcétera. Y como la Tierra empezó a hacer su movimiento de rotación, empezó a girar, ¿cierto? Eh, los dinosaurios eran muy grandes y no se pudieron meter en huecos, en cuevas, etcétera. Y la mayoría de ellos murieron. ¿Cuáles vivieron? Los que tenían un tamaño más pequeño o que estaban en el agua. Ejemplo, cocodrilos, tortugas y las aves, ¿cierto? Esos fueron los que sobrevivieron, pero digamos que estaban cubiertos de todo ese polvo, ¿sí? Estaban cubiertos de todo ese polvo. Y por eso es que surgen los fósiles, ¿no? Por eso es que surgen los fósiles, porque este polvo que quedó ahí empezó a rellenar los huesos. Pero no nos vamos tan allá, vamos a ir por partes, ¿listo? Vamos a ir por partes. Llegó un momento, ¿cierto? Eh, donde un señor llamado Oparín, ¿cierto? Creó una teoría que se llama la teoría del caldo primordial, o también le llaman el caldo primigenio o primitivo, también le llaman así. Y entonces esta teoría nos va a decir lo siguiente, ¿listo? Profe, ¿se puede ver el lugar del impacto? Listo, ya les muestro dónde se supone que cayó este meteorito, ¿listo? Entonces miremos, acá, cuando ustedes ven el Golfo de México, acá como lo están viendo, ¿cierto? A ver, miramos, es que esta imagen está muy pequeñita. Miren, el Golfo de México va a tener esta forma, mejor se ve acá. A esta forma se la atribuyen el sancocho de la vida. Muy bien, tu hermano la tiene re clara, súper clara. Así le dicen, el sancocho de la vida. Entonces, miren, el Golfo de México va a tener esta forma. Se supone que este fue el lugar donde cayó el meteorito que generó la contaminación para que posteriormente se extinguieran los dinosaurios. ¿Sí? Eh, Ahí es donde está, ¿cierto? Ahora, profe, ¿está totalmente comprobado, etcétera? No, son teorías también. Es muy difícil también comprobar por la cantidad de años que han pasado para decir efectivamente que fue así. ¿Listo? Ahora miremos esta cuestión del caldo primordial, el sancocho de la vida que nos dicen por ahí.
Entonces nosotros vamos a tener que Oparin, guarden muy bien ese nombre, muchachos, PIN, empezó a plantearse, y que yo les decía incluso la clase anterior, ¿cierto? Les decía la clase anterior, imagínese usted parado en una tierra como esta que está viendo en pantalla, ¿sí? Imagínese, usted parado en un planeta Tierra con estas condiciones que está bien en pantalla, ¿sí? Eso es una tierra como más normal, pero digamos que más o menos era así, ¿cierto? Bueno, acá digamos Daniel Esteban nos dice lo siguiente, importantísimo lo que nos está diciendo. Profe, ¿por qué los humanos somos tantos que nos hacemos daño a nosotros mismos con la contaminación? ¿Sí? Digamos que eso fue lo que le pasó a los dinosaurios también. O sea, la extinción de los dinosaurios no fue que ellos hicieran industrias, etcétera, sino que la contaminación del meteorito fue la que los llevó a la extinción. Ellos no pudieron adaptarse a esa contaminación. Pero digamos que la contaminación que nosotros tenemos ahorita está generando otros efectos, y es la cantidad de radiación que está entrando por parte del Sol. Recuerden que la mayoría, veíamos el periodo pasado, la mayoría de el campo electromagnético nosotros pele la mayoría de esa radiación, más o menos un 90%, y la capa de ozono repele un 5%. Lo que está entrando realmente a la Tierra es una pequeñísima cantidad que nos puede generar cáncer de piel. Ahora imagínense con esta contaminación el daño que se está creando en la capa de ozono, que es terrible, ¿cierto? Entonces, ahorita con lo que está pasando el coronavirus, por ejemplo, se está viendo una recuperación de esta capa de ozono que se ha generado de una forma muy rápida. Y como ustedes han visto en televisión, ya muchos animales han retornado a sus ecosistemas, ¿no? Profe, una vez escuché que los humanos somos como un virus, porque tenemos que destruir y matar para vivir. No necesariamente, yo creo realmente que nosotros podemos vivir eh, eh, con todos los ecosistemas sin de eso, pero el problema es que hay industrias, digamos, por ejemplo, la pregunta sería, ¿tú puedes vivir sin tu computador, sin tu Play, sin tu celular? Porque eso es lo que contamina realmente, porque tienes que hacer excavación para eso. Entonces, digamos que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Acá me decían, Ochoa, me hacía una pregunta, ya se me fue. ¿Se les cayó el meteorito y el fuego los mató? No, no. Recuerden que el meteorito cae y lo que levantó fue polvo, y el polvo fue el que los mató. Profe, ¿cada cuánto? O porque hay erupción volcánica, porque se mueven las placas tónicas, o porque aumenta la presión de temperatura en el centro de la Tierra. Los volcanes son comunicación entre el exterior y el centro de la Tierra, entonces por eso es que se generan erupciones volcánicas. La contaminación daña la capa de ozono, pero ¿por qué se da la capa de ozono con Z que se dañe con tanta contaminación? La capa de ozono es una capa realmente de oxígeno. Entonces, cuando se cambia el oxígeno, se está cambiando pues de carbono, ¿sí? Y con esos gases de carbono se está dañando pues esta capa que repele. Entonces, digamos que el carbono es como una especie, genera una especie de cristales y permite la entrada al sol, pero no permite de la luz solar o de la radiación solar, y no permite que esta se devuelva al espacio otra vez. Entonces queda acá atrapada y empieza el fenómeno que conocemos como el calentamiento global. ¿Listo? No, acá Harold Galindo nos pregunta que si la contaminación se mantiene o desapareció. Está disminuyendo, en este momento está disminuyendo, ¿sí? Porque ustedes saben que con esto del coronavirus, pues, eh, digamos que se frenó esta industria que está generando todos estos gases, entonces digamos que ya cambió. ¿Listo?